Bien, creo que todos ustedes, yo también, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado lo que es una fila de espera, ¿no? Las filas son como casi una parte, no tan agradable, pero que no podemos hacer nada al respecto. Entonces, básicamente, ¿cómo sería la conceptualización de una fila de espera? Unas filas de espera. Básicamente si lo ponemos en términos generales y un poco más conceptual, es lo siguiente. Voy a empezar por acá para tener un poco más de espacio. A ver, existen clientes que solicitan el servicio. Existen servidores que dan el servicio. Aquí hay algo importante. Esto puede ser un número, ya sea un número, puede ser finitos o infinitos. Y este siempre son finitos. O sea, siempre vamos a saber cuántos servidores hay. ¿Qué son los servidores? Por ejemplo, son las cajas, son la gente que atiende, el número de personas que atiende, puede ser número de servidores de computadora, etcétera. Los clientes llegan con una tasa de servicio, pero una tasa de llegada. Vamos a considerar constante. Los servidores atienden con una tasa de servicio que tenemos que considerar constante. Una vez que ha terminado, perdón, me falta una cosa. Si un servidor, ¿cómo sería? Si cuando un cliente llega, los servidores están ocupados, tiene que esperar. Y lo otro es, una vez que ha terminado el servicio, el cliente se retira. Entonces, básicamente esa sería como la descripción general, ¿no? Conceptual de una fila de espera. Entonces, pues creo que todos los hemos visto. Existen, entonces, uno o más servidores, ¿no? Con sus, digamos, las personas que atienden. Se hace una fila que va llegando con una tasa lambda. Y estos los atienden y por tanto también los sacan con una tasa de servicio. Si todos los servidores están ocupados, entonces esperan. Y una vez que han terminado, se retiran. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa es importante? ¿Cómo, digamos, esa sería la conceptualización general? ¿Ok? Y la pregunta es, bueno, aquí hemos estado diciendo que, que pueden ser finitos o infinitos, que puede estar, que los servidores siempre sabemos cuántos hay. Las tasas de llegada son constantes, las tasas de servicio también. Y lo otro, pues es lo que no nos gusta, ¿no? La espera. Entonces, ¿cómo podemos, ¿puedo borrar esta parte? ¿Cómo podemos describir entonces una fila? Porque evidentemente existen distintos tipos de fila, ¿no? Estamos hablando entonces de que por lo menos aquí empezamos como a intuir algo, ¿no?
Uno es... Voy a borrar todo esto. Existen como diferentes parámetros que pueden describir una fila. Entonces, el primer parámetro sería el régimen de llegadas. Básicamente, ¿qué describe esto? Habíamos estado hablando que en un proceso de Poisson había, como pasaban eventos. Si consideramos a estas llegadas a un servidor en una fila también como estos eventos, pues podemos observar que esta, digamos, distribución entre los tiempos de llegada, bueno, puede ser de una o de otra manera, ¿no? Entonces, básicamente lo que describe el régimen de llegadas es la distribución, digamos, de probabilidad que tienen los tiempos entre llegadas. ¿Okay? Básicamente pueden ser, o sea, pueden ser todos los que ustedes quieran, pero básicamente son determinísticas, que se describe con la letra D. Estos son sistemas donde, digamos, los clientes llegan siempre con un intervalo regular. Generalmente estos son, más bien sistemas tipo fábricas, ¿no? Que siempre llega, hay una banda y la banda trae transportadora y la banda trae ciertos componentes y entonces siempre el componente llega con más o menos el mismo intervalo, ¿no? Por eso es una máquina. Esos tendrían que ser intervalos determinísticos, ¿ok? Pueden tener una distribución exponencial, en cuyo caso se escribe una M. Recuerden que las distribuciones exponenciales como prima hermana de la de Poisson. Entonces es M. Puede ser también normal, en cuyo caso se escribe con la letra G. Y digamos, lo más común es la exponencial, ¿ok? De todas maneras, es importante que sepamos estas, digamos, nomenclaturas. Tenemos un régimen determinístico, o sea, constante, entonces el tiempo entre llegadas. Exponencial, que obedece a estos procesos más bien estocásticos, o puede ser normal. Quiere decir que tenemos una media y tenemos unas ciertas desviaciones estándar de todos los tiempos de llegada. ¿Okay? Luego tenemos también otra cosa que se llama el régimen de servicio. Y ya que tenemos también el régimen de llegadas, pues es la distribución de probabilidad que tienen los tiempos de servicio, justamente. Este también puede ser determinístico. También usamos la D. Exponencial o de Poisson. Usamos la M. O normal, que usamos la G. ¿Ok? Entonces, es cuánto tiempo tardan en atender, ¿no? Entonces, podemos ser determinísticos. De igual manera, son como solamente tiempos determinados. Por ejemplo, cuando ustedes van a... eso es interesante. Hay servicios que los cobran por minutos, ¿no? Así de la sesión de terapia es 1 hora y tantar. ¿No? O los sillones de masaje en los centros comerciales, que son 10 minutos por 20 pesos, creo. Tantan, ¿no? Se acabó. Eso sería determinístico. Exponencial o de Poisson es la mayoría y normales pues también existen, ¿de acuerdo? El otro, el otro parámetro que también lo describe,
que también es muy importante, sería el número de servidores. Entonces, esto básicamente es como autoexplicativo, ¿no? El número de servidores del sistema. Este siempre es finito. ¿No? Entonces, sería como esto es un entero, ¿no? Puede ser un servidor, 2 servidores, 3 servidores. Por ejemplo, si ustedes van a un banco, el número de servidores sería el número de cajas abiertas, ¿no? También en el supermercado, cuando se forman para pagar, el número de servidores serían el número de cajas abiertas, aunque en realidad, en el caso de los supermercados, existen como 2 sistemas paralelos, ¿no? Muchas unifilas paralelas, o sea, con un solo servidor, y luego está en los Walmarts existe este servicio como de la unifila, que son varias filas, varias cajas y una sola fila, ¿no? Entonces son como dos servicios, 2 sistemas paralelos, no es más de 2 sistemas, varios sistemas paralelos, ¿ok? ¿Qué otra cosa existe? Existe otro número que se llama capacidad del servicio, del sistema, más bien. Es básicamente el número de clientes que puede, digamos, albergar. Puede ser infinito o finito. Ok, eso también es un número. Hay sistemas que por alguna razón no pueden tener una fila demasiado larga, ¿no? Como que se me ocurre. Ahorita que está muy, muy presente tal vez digamos, en la mente de todos, la fila de las vacunas, ¿no? En teoría, te dan una cita, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos decir que el número de citas es la capacidad que el sistema puede albergar ese día, ¿ok? Otro ejemplo que puede ser tal vez un poco más claro, muchos establecimientos, sobre todo ahorita también que nos han hecho ser más conscientes de los aforos, no permiten más de X número de personas adentro de un establecimiento, ¿no? No sé si a ustedes les pasó que tenían que esperar afuera de... ¿Dónde me han hecho esperar a mí? De algunas tiendas, por ejemplo, en la tienda de telas Junco me hicieron esperar, en algún momento hicieron esperar afuera de los supers para poder entrar. Entonces, la capacidad del sistema, que muchas veces en muchos establecimientos también se llama aforo, hay lugares donde no podemos tener más personas de las que se nos permite. Entonces, en ese sentido, tenemos una capacidad del sistema, ¿no? Si esta capacidad del sistema es mucho más grande de lo que de los servidores o es suficientemente grande en relación a al número de personas que se puede presentar, entonces podemos asumir que es infinita, ¿no? Entonces, pues sería el siguiente parámetro. Tenemos ya régimen de servicio, número de servidores. El siguiente parámetro que describe una fila se llama régimen de servicio, no, se llama disciplina de servicio. ¿Y qué describe esto? Básicamente describe el orden por el cual se atiende a los clientes. Hay algunas veces que necesitamos como decidir, bueno, siempre, ¿no? ¿A quién atiendes primero? ¿Okay? Y a eso se le llama disciplina de servicio. Y existen, digamos, varias, pero las más comunes son FIFO, que, que representa First In, First Out,
que básicamente implica atienda al que llega primero. Creo que estas son la mayoría de las filas, ¿no? O sea, uno se forma justo porque quiere que lo atiendan primero, ¿ok? Y existen otras que se llaman LIFO. Básicamente sería last in, first out, que implica atiendo primero al último que llega. Esto se llama la disciplina de los libros, por lo menos los que compro yo. Generalmente suelo leer el último que compré, lo cual no es tan bueno, ¿ok? Otras disciplinas de servicio, por ejemplo, en los hospitales se usa una mezcla entre FIFO y otra cosa que se llama el triage, que básicamente pasan evaluación para saber qué tan grave es lo que traen y por supuesto que sí, y luego los ordenan en orden de gravedad, ¿no? Si alguien llega con un brazo fracturado, pues sí es grave, pero es mucho más grave si llegan con un infarto, ¿no? O, si, por ejemplo, una gripa es mucho menos grave que un disparo de bala. Entonces, aunque haya llegado primero la gripa, si llega primero el de disparo de bala, entonces todo el mundo se aguanta, los quitan a todos y entra el nuevo, ¿de acuerdo? ¿Y qué otras disciplinas que también son mezcla del FIFO son cuando se tienen clientes preferentes, ¿no? Existe como también un sistema paralelo de filas y entonces hay como una fila para los preferentes que uno asume que son menos y luego para todo el resto, ¿ok? Pero las dos básicas son FIFO, First In, First Out, y las tiene First Out. 1, 2, 3, 4, 5, y nos falta solamente una, un parámetro más. ¿Puedo borrar aquí? Sí, profesor. ¿Alguna duda al respecto de lo que hemos visto hasta ahora? Parece que no. Ok, perfecto. Ok, entonces voy a borrar esta parte. Y el último parámetro que nos falta explorar se llama población, fuente o población. Básicamente indica el número de potenciales clientes. ¿Okay? Puede ser también finito o infinito. Entonces, por ejemplo, a veces, aunque se tenga una población finita, el efecto puede ser infinito, ¿no? Por ejemplo, un caso finito es cuando ustedes se van a inscribir. Existe un número finito de personas que se pueden inscribir, ¿no? Además, lo hacen una vez cada semestre, entonces se hace una fila del tamaño, pues, de la población de estudiantes, ¿ok? Pero, ¿qué casos serían, por ejemplo, infinitos? El número de reparaciones que se tienen que hacer en un servicio técnico, aunque tuviéramos una cantidad finita de clientes, como cada cliente se puede presentar más de una vez, pues tendríamos una población o fuente infinita, ¿de acuerdo? Entonces ese, digamos, es un parámetro importante, aunque generalmente no se considera tanto. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y todo esto nos sirve para escribir una fila? Sí, de manera bastante eficiente. Entonces existe una cosa que se llama la notación de Kendall, que básicamente lo que espera es pues una manera de describir las filas, ¿no?
Entonces, generalmente se usan todos estos parámetros que les he mencionado, de hecho, en ese orden, que sería llegadas, una diagonal, luego servicio, diagonal, número de servidores, diagonal, capacidad de sistema, diagonal, disciplina de servicio, diagonal, fuente o población. Vamos a ponerle, sí, fuente. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente, pues las llegadas ya les dije, puede ser M, D o G, servicio también M, D, G. Número de servidores es un número, capacidad del sistema es un número también, o infinito. Disciplina de servicio es LIFO o FIFO, y la fuente también puede ser un número o infinito. Sin embargo, pues existen como algunos parámetros por default, ¿no? Vamos a decirle sin parámetros default, que sería la capacidad del sistema. Si no existe, no se señala. La disciplina de servicio, si es FIFO, pues no se señala. La fuente también, si es infinita, no se señala. Entonces existe una versión, vamos a decir, digamos, una versión simplificada de esta notación de Kendall. Básicamente nos dice régimen de llegadas, servicio, número de servidores. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esta notación. Por ejemplo, si tengo un sistema de G9, 12, sería un sistema con llegadas determinísticas, servicio normal, o sea, con distribución normal, 9 servidores, capacidad sistema de 12. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Puedo borrar para que veamos algunos otros ejemplos? Pues sí, profesora. Ok. Entonces vamos a borrar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un sistema, ¿qué será? GM4. Sería un sistema con llegadas normal, servicio exponencial, 4 servidores. Pero por default sería capacidad infinita, disciplina y fuente e infinita. ¿Ok? Si tengo uno, por ejemplo, M de 7, 10, tipo 300. Tengo uno de llegadas exponencial, servicio determinístico, 7 servidores, capacidad de 10, disciplina FIFO y población. Entonces existen diferentes tipos de filas. ¿Alguna duda hasta acá? No, profesora. Ok,
Bien. Entonces vamos a empezar con ya un poco más de... Ya en sí, la parte... Ya vimos cómo se describen, que existen diferentes tipos de filas, que las caracterizamos por régimen de llegada, régimen de servicio, número de servidores o capacidad, la disciplina de servicio y la fuente. Y una vez que más o menos sabemos eso, existen pues algunas condiciones bajo las cuales podemos, digamos, utilizar estas ecuaciones, ¿no? ¿Por qué sí son importantes los sistemas de nacimiento-muerte? Porque básicamente lo que están describiendo son sistemas de filas, ¿ok? Entonces, hay una condición importante para que las ecuaciones de las filas funcionen, ¿ok? Y básicamente los sistemas de filas funcionan. Entonces, esto se utiliza a través de un parámetro que se llama tasa de utilización, que básicamente indica qué porcentaje del tiempo un servidor está ocupado. Entonces, en los sistemas generalmente se define con la letra ρ. Vamos a escribirlo porque así siempre es un poco más fácil. La ecuación general sería ρ es igual a lambda entre S, siendo S el número de servidores. Entonces, si mi sistema tiene un servidor, pues ese es igual a 1. Si tengo más, pues utilizo. ¿Y por qué es importante este parámetro? Y aquí necesito que presten mucha atención. ¿Ok? En los sistemas con capacidad infinita, las ecuaciones son válidas solo si ρ es menor a 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ρ es mayor o igual a 1, quiere decir que las llegadas exceden la capacidad de servicio del servidor y, por tanto, el sistema se satura y la fila se vuelve infinita. Entonces quiere decir que si tenemos un servidor que está llegando mucho más gente del que puede atender, la fila se va haciendo infinita para siempre. Y entonces, ¿qué implica una fila infinita? Implica tiempos de espera infinitos. ¿Ok? Y eso pues no nos gusta a nadie, ¿no? Son sistemas inestables. Entonces, lo primero que tenemos que hacer una vez que, primero tenemos que identificar la fila, qué tipo de fila es. Y después, sea esta una tasa de un sistema con capacidad finita o infinita, tenemos que calcular la tasa de utilización del servidor. Y si la tasa de utilización del servidor es menor a 1, y mucho nota, y si el sistema es de capacidad infinita, entonces podemos seguir adelante. Si el sistema es de capacidad finita, es como si el sistema tuviera un fusible, que si empieza a llegar más gente de la que pueda atender, pues se cierra, ¿no? Dice, lo siento, ya no puedo dejar entrar a nadie más, se acabó. Hasta que tenga espacio para atender al siguiente, ¿ok? Bien, entonces, tenemos la tasa de utilización del servidor. ¿Alguna duda por acá? Bien, entonces voy a borrar esta parte también. Y
vamos a ver qué tipo de cosas nos interesa observar, digamos, cuando estamos viendo pues, un sistema de filas. Vamos a decir que, ¿cómo sería? Estos se llaman parámetros de rendimiento, ¿ok? Es que cuando estoy, digamos, diseñando un sistema de filas, tal vez alguna vez lo tienen que diseñar ustedes, u observando y estudiando, pues lo que me interesan son estos parámetros de rendimiento. Entonces, estos parámetros de rendimiento, pues son, digamos, algunas, ya vimos las características en sí del sistema, pero ahora lo que nos interesa saber es cómo está funcionando. Y estos son los parámetros de rendimiento de un sistema de filas. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa primero la longitud, digamos, probabilidad de número de clientes. Entonces, básicamente es la probabilidad de que haya 1, 2, 3, etc. clientes o que el sistema esté vacío. Entonces, básicamente esto se señala con una P subíndice N, que básicamente nos indica, pues, cuál es la probabilidad de que haya un cliente, 2 clientes, 3 clientes, que esté vacío, etc. Otro parámetro importante que que todo el tiempo vamos a estar experimentando sería la longitud de la fila. Esto se señala con la letra L de longitud y Q. ¿Y de dónde viene la Q? Pues la Q viene del término Q, que significa fila en inglés. Entonces, básicamente, la longitud de la fila, creo que su nombre lo indica, ¿no? Es el número de clientes que están esperando en la fila. Creo que una de las cosas agradables de que, digamos, mucha gente no quiera salir de su casa por ahora, es que antes de todo este impasse, cuando uno iba al cine y quería pasar la dulcería, era como una pesadilla, ¿no? No sé si les pasó. Que la fila realmente era infinita. A mí siempre me llamaba la atención que los cines ganan dinero más que de lo que exhiben, sobre todo digamos, los cines locales, de lo que te venden, ¿no? O sea, de las palomitas, o sea, sí, evidentemente sí ganan dinero de la exhibición, pero creo que el segundo ingreso que los hace realmente rentables es la venta de dulces. Y este sistema de la venta de dulces es bastante deficiente. O sea, era horrible cada vez que uno iba con prisa, generalmente tenía que escoger entre compro un refresco o mejor nada más me meto, que no compre nada. Porque las filas eran espantosas, lo recuerdo muy bien. Y ahora ya no hay tantas filas, entonces así que yay, por lo menos algo bueno que tenga este asunto. La otra parámetro es el número promedio de clientes en el sistema. Por cierto, el número de clientes que están es un número promedio, ¿eh? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque básicamente puede ser, estamos hablando de promedios, entonces puede ser que este número no sea promedio. Entonces, el número promedio de clientes en el sistema, pues es letra L, ¿no? Además de dónde viene L, pues es de length. Igual. Longitud, ¿cuánta gente hay por ahí? Y básicamente es el número promedio de personas en un sistema de filas. Entonces incluye las de la fila y las que están siendo atendidas. ¿Okay? Entonces es como las que están formaditas, más las que están, pues esperan siendo atendidas. El otro parámetro, y creo que este es el que más odiamos, sería tiempo promedio de espera en la fila.
Este es WQ. W de waiting, de esperar. Y básicamente es el tiempo por medio del cliente espera en la fila antes de ser atendido. Digamos, conceptualmente es el tiempo desde que llega hasta que entra al servicio. ¿Okay? Y el último parámetro de rendimiento, que también es importante, es el tiempo total en el sistema. W, que básicamente es el tiempo desde que el cliente llega, espera en la fila y es atendido. Entonces es básicamente la suma del tiempo en la fila y el tiempo en el servicio. Y por supuesto también es un promedio. ¿De acuerdo? A menos de que estemos haciendo este sistema por simulación, todo esto pues lo tenemos, son promedios, ¿de acuerdo? Igual que la longitud de la fila también es un promedio. Que es importante, el número de clientes, pues vamos a tener unidades de clientes. Y todos los tiempos, pues van a tener unidades de tiempo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Bien. Parece que todo bien. Parece que todo bien, ¿verdad? Sí, filas es bastante chulo. Ahora, ¿cuál es el reto de realidad de los sistemas de filas para ustedes? Es como un procedimiento, digamos, creo que lo voy a poner por escrito, porque luego, digamos, que a veces creo que hay algunos de ustedes que no, como que a veces les cuesta un poco de trabajo. ¿Cuál sería el procedimiento para el análisis de sistemas de filas? Primero sería identificar el tipo de fila. Básicamente es número de servidores, regímenes de servicio y llegada, disciplina, fuente, etc. ¿Okay? Una vez que identifican el tipo, lo que tendrían que hacer es estimar la tasa de del servidor, ¿no? Entonces, es si el sistema es de capacidad infinita y la tasa es menor a 1, sigo adelante. Si el sistema es de capacidad infinita y la tasa ρ es mayor o igual a 1, el sistema está saturado y me detengo. Pero si el sistema es de capacidad finita, la estimo, o sea, la necesitas calcular este parámetro, pero no importa y sigo adelante. ¿Okay? Sí la necesitan, pero en el caso de sistemas con capacidad finita, no importa porque les había comentado, hay como un fusible, si usted no entra. Entonces, en realidad tiene como un tope de saturación un poco artificial, pero no importa, funciona. Y luego, una vez que identifico las ecuaciones adecuadas para cada tipo de fila y
básicamente estimo los parámetros de rendimiento. ¿Okay? Sería, digamos, el procedimiento sencillo. ¿Ok? Para el análisis. Ahora, ¿qué pasa si lo que estoy en realidad es diseñando un sistema de filas? Porque no es lo mismo un análisis de algo que ya está hecho a cuando en realidad lo quieren diseñar. Alguna vez tal vez tenga que diseñar un sistema de filas, ¿no? Esto sería interesante si alguna vez lo tuvieran que diseñar. Pero ¿qué pasa si lo van a diseñar? Entonces, básicamente es... Voy a borrar esta parte. ¿Lo tienen ya? No, espera tantito, por favor. A ver, sí, esto tal vez es, digamos, de las cosas más importantes, porque luego como que... Pues bueno, hay gente que todavía no es ok, y sobre todo la parte importante es esto. Si no identifican el número, el tipo de fila, o sea, esto que habíamos dicho que si es una MM4 o un MG, lo que sea, no van a poder estimar, o si no se dan cuenta que la capacidad del servidor es finita, la capacidad del servicio es finita, entonces no van a poder aplicar la ecuación adecuada, porque las ecuaciones para cada sistema son distintos. ¿Ok? No es igual para un MM1 que para un MM3. ¿Ok? Aquí vamos a ver, digamos, un número no tan grande de sistemas, pero vamos a ver los básicos, que son, básicamente son 4. ¿Ok? Bien. Vamos a borrar esta parte, pero ¿qué pasa si estoy diseñando? Si estamos diseñando un sistema, básicamente, generalmente suele ser un procedimiento, como muchas cosas de diseño, ¿cómo le podríamos decir? Iterativo. O sea, no le van a pegar a la primera o muy difícilmente lo harán. Entonces, básicamente, cuando están diseñando, se parte de parámetros de rendimiento primero. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo máximo puede esperar un cliente? ¿No? Te decimos, bueno, ¿y cuánto puede esperar? No, pues veremos. Alguna vez sí nos pidieron un análisis de esto y querían un sistema donde la gente no esperara, ¿no? Y eso se convierte pues en un sistema con servidores infinitos, pues no es posible, además sobre todo es muy caro. Esa es la otra, porque básicamente instalar, cuando ya es real, instalar un servidor adicional, ¿no? Pues tiene costos. En espacio, en sueldos, etc. Entonces a veces pues la gente se mira, aunque espere un poco más, pues que se aguante, ¿ok? Y lo que se hace es pues a partir de parámetros de rendimiento conocidos, sobre todo tiempo. ¿Por qué será tiempo de espera? Porque es el más, digamos, creo que esos tiempos de espera son lo que en realidad nos desagrada, ¿no? O sea, realmente cae gordo si tenemos que estar esperando a que nos atiendan. Se propone un número de servidores, se verifica que se alcancen los parámetros de servicio adecuados. ¿Ok? Y se evalúa el costo. Por ejemplo, hay bancos, no sé si ustedes lo han visto, que pusieron sillas. Y esas sillas hacen que básicamente sea más, este tiempo de espera
la sensación de tener que esperar es menos desagradable, por así decirlo, ¿no? Para un cliente esperar siempre va a ser un poco desagradable. Entonces, sí, pero si está sentado, es menos desagradable. Antes incluso había algunos, bueno, hay unas secciones VIP de algunos bancos, del Select. Hace mucho que no voy a una de esas, pero había bancos donde incluso te ofrecían café, ¿no? Para que esta espera fuera todavía menos desagradable y entonces tú pudieras transformar una experiencia que sería desagradable, sería estar esperando a que te atiendan en un banco, se convertiría pues en una experiencia agradable. Eso me parecía bastante inteligente, sobre todo porque era para clientes que evidentemente, los clientes select son los que en teoría tienen mucho dinero, lo cual, aunque digamos no está agradable que se discrimine por dinero, digamos, para el banco, ese tipo de clientes representan mucho más ganancias, ¿no? Es donde van a cobrar más comisiones, de donde van a ganar más dinero, entonces para el banco era digamos, una alternativa razonable gastar un poquito de dinero en cápsulas de un espresso y darte un café y hacer que dijeras, bueno, pues aunque me hagan esperar media hora, no me importa porque estoy usando este tiempo viendo la tele o también por eso hay teles a veces en los bancos, ¿eh? En algunos bancos hay como sistemas de entretenimiento también, ¿no? Para que este tiempo de espera que es para un cliente es lo más desagradable, ¿no? Se convierta en una experiencia por lo menos más llevadera. ¿Okay? Entonces a los otros, pues, darte un café no les representaba tanto, ¿no? Pero en términos de ganancias y de retención de clientes, sí. Entonces, de hecho, había el banco que compró Banorte, el ICSE, todos sus clientes eran VIPs, entonces podías ir y te ofrecían agua y te ofrecían café. Y había como salitas donde podías sentarte y esperar a que fuera tu turno. Entonces era agradable, me gustaba, pero lo compró Banorte, entonces no, esa parte no es tan agradable. Lo único bueno es que conservé un estatus de cliente selecto y entonces paso rápido cada vez que tengo que ir. En fin, todo esto para contar, todo lo que tienen que pensar uno en un diseño de filas, ¿eh? ¿Qué otra cosa podrían ser unas filas? De hecho, no sé, las vacunas también les pusieron entretenimiento, ¿no? Para que esta espera no fuera tan desagradable, sobre todo porque creo que eran multitudes, ¿no? Entonces, antes de que la gente empezara a lebrestarse y a ponerse como loco, pues entonces te ponen ejercicio, entretenimiento, etcétera. Bien, entonces, nada más todo esto, pues para que tuviéramos un poco más de idea de cómo son las filas, qué se hace con ellas y que pues es importante. ¿Qué otras cosas, además de las filas como tal, también se señalan? Son sistemas de filas. También, por ejemplo, cuando ya son ustedes, están del otro lado y son los servidores, también la tasa con las que trabajan puede ser interpretado como un sistema de filas, ¿no? Entonces el trabajo hace fila, por así decirlo, mientras ustedes lo ejecutan. ¿Qué otra cosa podrían ser sistemas de filas? Bueno, ya les comenté, como en libros, varias cosas. Entonces, yo creo que los detenemos aquí, pero lo que sí sería interesante es que sabiendo digamos, estos que existen parámetros, ustedes que van a tener un fin de semana un poquito largo, que bueno, descansen, observen qué tipo de filas pueden observar. O sea, ¿y cuáles serían los tiempos de servicio? ¿Y cuál sería, si los clientes esperan, si son impacientes? Si hay algunos sistemas que hayan hecho para que esta espera sea menos desagradable. Sería interesante. Y pues el miércoles que nos veamos, pues ya lo comentamos. Dime, Alejandro. Profesora, yo tengo una duda. Cuando se está diseñando un sistema de filas, ¿de dónde obtenemos o cómo hacemos el estudio para obtener las tasas tanto de llegada como de salida? Esos serían, por ejemplo,
Las tasas de servicio, esas los pueden sacar de un estudio, digamos, estadístico. Generalmente, cuando ya tienes que diseñar un sistema de filas, puedes tener, o sea, esos datos ya los tienes. Generalmente son estudios de otros sistemas parecidos, ¿no? Por ejemplo, sabes que en un súper, más o menos cuántas personas, digamos, cuánto se tarda en promedio una persona en pasar, ¿no? Y también sabes más o menos cuál es el aforo. Eso también podrías, digamos, estimarlo. Y con esos parámetros te avientas. De hecho, hay, esto lo hacen o lo hacían, no sé si lo siguen haciendo. En los Sorianas empiezan a identificar cuando la fila empieza a hacerse grande y abren otra caja. Tienen como que un número variable de servidores. Justamente para hacer esta parte desagradable menos desagradable. Pero son estudios, digamos, que se pueden ir observando de otros sistemas similares. De hecho, la verdadera dificultad de diseñar un sistema es justamente lo que tú señalas, de dónde sacas estas tasas de servicio, que son, pues, estocásticas y variables, y de dónde sacas estas tasas de llegada. Justamente señalaste el punto complicado, aunque generalmente, bueno, en los que yo he podido trabajar, teníamos una idea, era un sistema que teníamos que mejorar, en teoría, y teníamos teníamos una cantidad brutal de datos, eran como 4 meses de datos de solicitudes de servicio. Y tenemos un número de servidores que nos habían dado y nosotros teníamos que ver qué tan grande tenía que ser este número justamente para que la gente no esperara. Y la respuesta es, no existe. Le va a salir muy caro. Carla, dime. Sí, quería comentar en la parte de ejemplos que yo he observado en algunos restaurantes que tienen una como tipo sala de espera y cuando están llenos te ofrecen como que un café o un vaso de agua, algo te Exacto. ofrecen. Así es, lo hacen justamente para que no te vayas. O sea, porque además también esto tiene como un componente de, bueno, te doy un algo y así como que te sientes un poco comprometido a quedarte, ¿cierto? Dice, bueno, ya me Sí, dieron, justo esto. puedo esperar. Sí, es cierto. Son lugares que justamente como la espera pues, suele ser desagradable, entonces te dan un extra para que tengas la intención de quedarte. Alejandro, ¿resolví tu problema? Lo que me habías preguntado. Sí, profesor. Ok. Gracias. Bueno, entonces yo creo que lo dejamos hasta acá y el miércoles empezamos con ya los sistemas en sí, ¿de acuerdo? Y las ecuaciones. Entonces voy a detener la grabación.